este su podcast Psicoanalytics. Mi nombre es Zaira Estrada y el día de hoy estoy con un invitado muy especial que agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Él es psicoanalista, es miembro fundador de Redes, equipo interdisciplinario. También es docente de la maestría en psicoanálisis de la Universidad Autónoma de Nuevo León de Psicología. Y el día de hoy, pues quiero darle la bienvenida a Mauricio Gómez. El día de hoy tenemos un tema que la verdad me interesó mucho, que me gustó mucho investigarlo, platicar sobre él con otras personas con quien lo reboté. Y pues Mauricio, muchas gracias por estar acá con nosotros y por la invitación a haberla aceptado también. Muchas gracias, Zaira. Pues qué importante que se abran espacios donde podemos desarrollar temas, particularmente todo lo que hoy vamos a hablar en relación a la muerte. Para mí es un tema fundamental de nuestra época y este espacio nos va a dar chance de ir desarrollando y pensando un poco alrededor de ello. No es pensar la muerte, porque eso no puede pensarse, sino es pensar alrededor de la muerte. Entonces, qué bueno que podemos aprovechar este espacio para avanzar un poco en ello. Y justamente ahorita que vas comentando esto de la época, fue por donde más o menos leí el tema, cuando me hablaste sobre el tema y entré al seminario contigo, etcétera. Pensaba que tendría que ver con esta cuestión de la historia, que la historia es algo que me interesa asociar con el psicoanálisis, porque al fin de cuentas es algo que está presente en nuestra vida, está presente en el psicoanálisis, está presente en cualquier lugar. Entonces, el camino que le fui dando fue acerca de la contemporaneidad, precisamente ahorita que tocas el tema de la época. Por ahí me topé con varios autores que hablaban de un psicoanálisis contemporáneo, que yo en mi reflexión pensaba de si realmente el psicoanálisis tiene una época, pensándolo como un poco acerca de lo inconsciente, que si tiene un tiempo. Y bueno, preguntándome en eso, llegué a la conclusión de que, pues claro, que este tema tiene que ver con la historia, no porque Freud no lo haya desarrollado, sino porque tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con el psicoanálisis y tiene que ver con la muerte. Entonces, precisamente por eso lo pensaba en el sentido de la contemporaneidad. Entonces, pues primeramente, como te decía, de una duda que me surgía a partir de eso es si hay un psicoanálisis contemporáneo o hay un psicoanálisis que se trabajó Freud. O sea, precisamente también cuando platicaba contigo que te preguntaba, bueno, ¿y cómo te interesaste en el tema? Y también lo leía con Green, ¿no? Que hay cosas que el análisis ya no daba para las, no sé si, situaciones o conflictos que la gente venía trayendo en esta época. No sé si me voy explicando, pero en ese sentido va mi pregunta, ¿no? Como si hay un psicoanálisis contemporáneo. Híjole, pues empiezas con una pregunta muy grande. Yo no le llamaría un psicoanálisis contemporáneo. Creo que la pregunta va, en primer lugar, hacia el psicoanálisis. ¿Es un discurso abierto o es un discurso cerrado? Si es un discurso cerrado, entonces ya estaría todo dicho y ya se diera por sentado. Si es un discurso abierto, entonces habría que hacerle caso a ciertas referencias, por ejemplo de Lacan, donde va diciendo hay de aquel que no se informe, que no sepa de su época. Quiere decir que si el inconsciente tiene un hilo con la producción social y las sociedades se van moviendo, entonces también el inconsciente va teniendo diferentes producciones. Eso no implica como cerrar de contemporáneo, porque el psicoanálisis tiene una relación con toda la construcción a lo largo de Freud hasta ahora y lo que nos siga. Entonces, creo que ponerlo solo como contemporáneo nos podría romper la línea de todo aquello que se va articulando a lo largo de la historia del psicoanálisis y que los pilares y los fundamentos son freudianos y a ellos habremos de volver siempre a sabiendas de que la época victoriana freudiana no es la misma que la época posmoderna que vivimos en este momento. Y en ese sentido, que hay producciones subjetivas, manifestaciones subjetivas, propias de esta época. Entonces, si no se habla de un psicoanálisis contemporáneo,
¿cómo lo podríamos pensar? A mí me gusta mucho un texto de Rodulfo donde él habla del espíritu psicoanalítico. Un espíritu psicoanalítico que implique una pregunta, un espíritu psicoanalítico que implique la pregunta por el sujeto, la pregunta por el deseo, la pregunta por cómo se constituye un sujeto. La continuidad entonces sería la pregunta. La diferencia estaría en las respuestas que vamos encontrando. Pero creo que la pregunta no es contemporánea. O sea, la pregunta la inicia Freud. O sea, la pregunta la inicia Freud cuando le da un lugar en su época a la histeria y deja de ser del campo de lo visual, deja de ser del teatro de las histéricas y empieza a hacer una pregunta acerca de esas manifestaciones que denunciaban, que demandaban. Bueno, pues la pregunta sigue siendo la misma. Creo que en ese sentido estaría un espíritu psicoanalítico que no tiene que ver con la contemporaneidad, sino que tiene que ver con esa pregunta abierta siempre, con respuestas parciales. Pero que también es cierto que en la época se dan fenómenos, no sé si distintos, pero tal vez de otra forma. O sea, a lo que voy es que no quiere decir que en la época de Freud no se diera una psicosis o que, como él lo comentaba, ¿no? Que no se podía trabajar con una psicosis, pero que entonces autores postfreudianos van hablando de que sí es posible. Entonces a lo que voy es que no es que en la época de Freud no se dieran como esos fenómenos, sino que se daban de una forma distinta. O sea, y en ese sentido, las nuevas manifestaciones o las manifestaciones que no propiamente son nuevas, sino que ya estaban, pero que ahora las vemos con más frecuencia, nos permiten hacernos nuevas preguntas y con eso encontrar nuevos referentes de respuestas. Muchas de esas respuestas más allá del cuerpo teórico freudiano y pudiéndonos apoyar de futuros psicoanalistas y también de otros campos, de otras disciplinas que no son del orden del psicoanálisis, cosa que también tiene que ver con nuestra época, es decir, una época que entiende un saber no en una unicausalidad, sino también que se va abriendo a un saber que tiene que ver con algo multicausal, que tiene que ver con la interdisciplinariedad, que tiene que ver con el encuentro con lo diferente, que tiene que ver con lógicas que son de mucho mayor complejidad y no necesariamente de una sola disciplina, una sola causa, etc., ¿no? Entonces sí, eso nos abre, no solamente nos abre a manifestaciones que despiertan nuevas preguntas, sino que también nos pone en situación de responder desde otros referentes teóricos. Y pensando también en Freud, pues definitivamente abrió temas muy importantes, como por ejemplo la pulsión de muerte, el narcisismo, que creo que le dio un giro. Y bueno, algo que es muy característico de Freud es que conforme él iba desarrollando su teoría, se iba, y creo que es necesario, o sea, para desarrollar una teoría, para desarrollar al menos una idea propia, el hecho de poder regresar a aquello que dijiste, decir, eso no era, y ahora pienso distinto, creo que es importante. Entonces creo que es algo muy característico de Freud, no solo de Freud, estoy de acuerdo que de muchos otros autores, pero hablando propiamente de él, creo que es algo muy característico de regresar a decir, ¿sabes qué? Eso ya no, o sí, pero le faltó esto. Entonces, justamente como en esta misma línea, creo que abre cosas muy importantes que no, yo creo que se quedó como a la mitad a lo mejor de desarrollar otros, pero muchos de los muy importantes y que ahora se debaten entre varias escuelas o enfoques, que es como te decía, la pulsión de muerte, el narcisismo, etcétera. Y bueno, la pulsión de muerte que no propiamente es lo que nos trae acá, como decías al inicio, pero que creo que también es un tema que pues abrió mucha discusión. Y más allá de la teoría o más allá de la metapsicología, de que podamos hablar de si entonces en el principio del placer Freud habla acerca de un ser, no un ser, pero alguien que está
repitiendo una vez y otra y otra y otra lo mismo. Digo que la metapsicología nos pudiera a lo mejor en la práctica clínica dar una respuesta, pero más allá de eso, yo me preguntaba como, bueno, ¿a qué se intenta dar respuesta? O sea, más allá de la práctica del psicoanalista o más allá de la práctica del filósofo, el psicoanalista en sí, ¿a qué intenta responder más allá de la metapsicología? Híjole, ¿cuántas preguntas? Primero pienso en relación a lo de Freud. Creo que Freud no es que propiamente haya llegado al eso no era así. Más bien me parece que al ser una construcción, la construcción va también generando nuevas perspectivas. De tal manera que no quiere decir que la perspectiva anterior sea equivocada, sino que es una verdad desde esa perspectiva. En ese sentido, Freud, efectivamente, toda su obra está construyendo, descubriendo, conociendo perspectivas que le permiten asomarse a una lógica que genera una ruptura en la historia de la humanidad, que es que el inconsciente tiene una lógica. ¿Cuál sería la pregunta del psicoanalista? Pues seguir descubriendo las lógicas del inconsciente, que tiene siempre una respuesta singular. No es una respuesta global, es una respuesta siempre singular. Por eso, en ese sentido, creo que no sería como tachar de contemporáneo un psicoanálisis, sino de poder dar cuenta que vamos teniendo diferentes perspectivas que nos permiten generar nuevas construcciones y que nos permiten tener nuevas respuestas ante la misma pregunta de la lógica del inconsciente. ¿Qué va pasando en la clínica? En la clínica actual, pues que efectivamente nos encontramos algunas manifestaciones ya conocidas por Freud, pero con mucho mayor intensidad, y otras manifestaciones que no son aquellas con las que Freud se encontró. Cuando Freud nos habla de toda su construcción, principalmente en relación a la neurosis, nos habla de síntomas. Y cuando nos va hablando de síntomas, nos habla por un lado de una lógica de la represión y por otro lado de una lógica de la formación de compromiso. Es decir, un síntoma es aquello que simbólicamente conlleva a una lógica ulterior, a una otra lógica. Quiere decir que las cosas a través del síntoma se manifiestan simbólicamente. Ser simbólico quiere decir que representa algo de otra cosa. O sea, lo simbólico ya es una diferencia. Pero gran parte de lo que nos encontramos hoy no es del orden de lo simbólico o está muy empobrecido simbólicamente. ¿Qué manifestaciones nos encontramos con mucha fuerza? Las manifestaciones que son del acto y las manifestaciones que son del cuerpo. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues una manifestación del acto que cada vez aparece más, a veces como tal, a veces simplemente como por nombramientos un poco comunes o vulgarizados, son desde el discurso psiquiátrico cosas como el déficit de atención o la hiperactividad, por ejemplo. O sea, ¿qué sería la hiperactividad? Ese movimiento constante, continuo, ese cuerpo imparable, pero que no se está moviendo con un propósito. Entonces no es lo mismo un niño que se mueve y mueve sin propósito a un niño que puede ser, por ejemplo, travieso. Es que el niño travieso tiene una intención en su acto. Su travesura tiene un sentido. Ese otro niño que solamente se está moviendo como una mera descarga, desde una mera descarga, no trae consigo, en esa manifestación, una lógica deseante, por decirlo así.
es una manifestación del acto. Otras manifestaciones que encontramos muy común son fenómenos psicosomáticos, cutting, trastornos alimenticios, trastornos del sueño, ataques de pánico. ¿Qué tienen en común todas esas manifestaciones? Todas son muy literales, todas trastocan las funciones básicas del vivir, o sea, dormir, comer, respirar. Todas tocan el cuerpo. Es decir, es que la época tiene referentes muy distintos y genera manifestaciones muy distintas. Un ejemplo muy puntual de esto, hace unas semanas, ahora que estamos en época de celebración de los muertos, Día de Muertos en México, Halloween en Estados Unidos, un artista afuera de su patio hace unas esculturas de muertos, cuerpos desmembrados, una persona que está colgando de su techo, y los pone en su jardín. Y bueno, esto genera como mucha inquietud entre sus vecinos, pero es como un reflejo muy puntual. ¿Es una representación? Sí, porque no son muertos, son esculturas. Pero es una representación que está muy cerca a lo literal. Es una representación literal y no una representación simbólica. Esto es arte, es el arte de nuestra época en gran parte, que sí tiene que ver con la manifestación, que sí tiene que ver con la expresión, que sí tiene que ver con la subjetividad de ese artista, pero que llega a una representación que no se separa mucho de la literalidad. Quiere decir que efectivamente nos toca vivir una época donde la representación y lo real, lo simbólico y lo real, tienen una frontera, tienen una distancia muy pequeñita. A diferencia de otras épocas o de otras manifestaciones, como serían los síntomas freudianos de la neurosis, que tienen una representación simbólica. Es decir, entre lo real y lo simbólico hay mayores complejidades y anudamientos. Eso responde a manifestaciones de nuestra época, no necesariamente patológicas, ni es necesario patologizarlas, pero sí de subjetividades que generan otras manifestaciones. No les podemos llamar del todo, bueno, no desde mi perspectiva, hay psicoanalistas que las ponen en la misma categoría, yo no los llamaría síntomas, porque no hacen una formación simbólica, pero sí les llamaría manifestaciones subjetivas. Bueno, creo que ya tocaste muchos temas. Sí, ¿verdad? Sí, muy interesantes. Pero como siguiendo la línea de la época, de lo que decías acerca de la construcción, y que en la construcción no es que se desdiga, sino que se va construyendo propiamente. Así como la teoría, también se va construyendo la historia. Y con la historia las épocas. Entonces, pienso que si entonces estas manifestaciones, no sé, seguramente estaban presentes en otra época, pero también en la actual, y ahora se dan con otra frecuencia, y pienso que va siendo desde el lugar de la época o respondiendo a la época que estamos viviendo. Y eso precisamente me hace pensar en la posmodernidad, o sea, como las manifestaciones de lo que se construye o se está construyendo en la actualidad. Pensaba en los discursos de la modernidad, por ejemplo, de los que habla Lyotard, que se empiezan a deconstruir, que son los discursos como muy propiamente muy sólidos, que la intención es que se vayan deconstruyendo propiamente en la posmodernidad, pero que justo eso es lo que causa otro tipo de manifestaciones en la actualidad, y que por ende los que trabajamos en el psicoanálisis o los que trabajan en otros medios, decías ahorita, ¿no?, de la interdisciplina, o sea, que no solamente uno se va también modificando, sino también me parece que otras disciplinas también se van, es que no le quiero llamar adaptar,
van respondiendo más bien. Entonces, bueno, en ese sentido pensaba en esta cuestión, ¿no? De la respuesta que damos como sociedad a la posmodernidad y también como profesionales de algún medio, ¿no? Y bueno, que precisamente pensaba que estos discursos tan sólidos lo que hacían era cerrar, que no sé si es justamente lo que se intenta destruir o deconstruir. Esa solidez que un discurso capitalista cerraba, o un discurso, pienso en la Edad Media, por ejemplo, o en la modernidad, hablando de la modernidad como el discurso cientificista, en donde entonces tenemos la cura o entonces vemos en un futuro, vamos a tener un progreso, vamos a ir hacia algo mejor, en donde vamos a ser todos felices. Entonces pienso que ese discurso lo único que va haciendo es cerrando. Y yo pienso como en las personas que, no sé, nuestros abuelos o padres, y para algunos, en donde trabajaban en una empresa y entonces todo el tiempo era vivir en esa empresa, y digo vivir porque no solo trabajar ahí, sino también vivir en esa empresa, darle tu vida a esa empresa, y donde había roles muy sólidos de la familia, y entonces lo que hacía era cerrar, y con poca posibilidad a pensarse a sí mismo, y que, te digo, no sé si justamente es lo que trata la posmodernidad de hacer con esos discursos tan sólidos y cerrados, como esto que te decía, ¿no? O sea, ¿en qué momento el padre de familia podría pensar en sí mismo cuando su tarea era llevar el dinero a la casa, proveer, etcétera, o la mujer quedarse en casa, cuidar a los hijos, para entonces en un futuro que ellos tuvieran una casa, que tuvieran un futuro? Entonces, como estos discursos que se van rompiendo, pues me parece también que hay una respuesta de como sociedad hacia esos discursos que me parece que la gente, o sea, no quiero decir que sea como un corte y se acabó. Vaya, que una época se acabó en tal día, tal siglo y ya, sino que se va construyendo, como decías, ¿no? O se va deconstruyendo. Sí, digo, todas las épocas, para todas las épocas, existirá la posibilidad de adaptarse o existirá la posibilidad de responder. La diferencia la hace la potencia creativa. Es que cualquier discurso, es que cualquier disciplina y es que cualquier sujeto está invitado a pasivamente adaptarse a las demandas o está invitado a activamente crear formas propias con más preguntas y menos cierres. Eso es en cualquier época, en cualquier contexto y para cualquier sociedad, para cualquier disciplina y para cualquier sujeto. Eso no hace diferente, ni mejor ni peor, esta de otras épocas. Creo que efectivamente los sujetos, las disciplinas que puedan enfrentarse con mejores preguntas a los cuestionamientos de esta época, pues entonces podrán responder. Ahorita tú nombrabas los referentes, o sea, pienso que hay un referente que no cambia y hay un referente y hay otros referentes que han cambiado. Los referentes del amo, particularmente, del discurso del amo, pues esos han cambiado. Si en otra época esos referentes eran incuestionables, la figura de un presidente, la figura de un estado, la figura de una iglesia, la figura de un médico de cabecera, la figura del director de la escuela, la figura del padre de familia, todos aquellos referentes que en algún momento no pasaban por cuestionamiento, hoy han sido relativizados. En su lugar han surgido otros referentes, pero son referentes muchísimo más silenciosos y en un punto muy violentos. Uno de ellos es el capitalismo, consumir y producir. O sea, es una lógica silenciosa en la que el sujeto posmoderno, sin darse cuenta, reproduce y defiende en una lógica que tiene como fin anular, terminar, desencontrarse con el primer referente del que ahorita voy a hablar, el que no cambia. O sea, el capitalismo es un horror al vacío.
Es un horror al vacío que dice, te falta energía, toma vitaminas. Te falta dinero, trabaja más. O sea, ¿qué es lo que no dice? Te falta energía, descansa. Te falta dinero, ahorra mejor, sé más mesurado. No, no dice para, dice más, dice ganar, ganar, dice suma. Es entonces ilusorio suponer que no se está viviendo bajo una lógica imperativa en esta época, ¿sí? Es una lógica en la que los humanos contemporáneos se sienten muy demandados para ser mejores en demasiados campos. Tienen que estar bien físicamente, intelectualmente, económicamente, emocionalmente, espiritualmente, y entonces hay que ir a los gimnasios, y entonces hay que saber, y hay que estudiar, y hay que trabajar, y hay que viajar, y hay tantas y tantas cosas donde efectivamente hay un discurso que dice más, 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 y los sujetos están efectivamente muy exigidos a estar todo el tiempo produciendo y consumiendo. Y es tan constante y tan silenciosa la demanda que hay mucho empobrecimiento simbólico. Es decir, el sujeto que puede parar y preguntarse y tener un lugar para sí, no solamente es la figura de aquel padre proveedor que estaba en esa función, sino de todo el sujeto moderno que está en la función, que está en la demanda de la que antes estaba el padre proveedor. Hoy lo están básicamente todos los humanos que vivimos en las urbes. Producir, proveer. Es decir, eso se extendió a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, a los ancianos, a todas las personas. Hay una lógica imparable de no dejes de producir. Porque si tú dejas de producir, pues entonces dejas de rendir en estas sociedades de rendimiento que hoy nos toca vivir. Fíjate que me recordaste a la película del Principito, con la que lloré mucho. Digo, aparte del libro, pero la película, ahora que salió hace poco, comienza con una escena, creo que es esa, si no la estoy confundiendo, donde la niña tiene toda su agenda llena, creo que es esa, como la mamá. Entonces, sí es esa, ¿no? Bueno, tiene la agenda llena, entonces está como con su pizarrón, cumpliendo las actividades que tiene que cumplir. Entonces empieza como a hartar de esto, ¿no? Y bueno, empieza toda la historia del Principito. Creo que es esa, si no estoy equivocando. Pero bueno, el punto es que también cuando se harta, entonces, sí, es esa. Cuando entonces ella se harta, empieza a tener pues este contacto con un otro, que empieza entonces a platicar, a preguntarse, a vivir propiamente. Entonces, también me hacía pensar como en esta de la diferencia, porque pareciera que uno trabaja para diferenciarse del otro. No me refiero solo a trabajo de técnico, ¿no? Sino me refiero a trabajar, como decías, de estar en formas, en conocimiento, etcétera, ¿no? Cumplir con la sociedad, con las amistades, bla, bla, bla. Entonces, a lo que voy es que pareciera como si buscara hacer esto para diferenciarse del otro, pero también parece que al momento de meterse en todo ese discurso, queda igual de enajenado que todos. Ay, qué padre. Ojalá que, a ver, uno trabaja para diferenciarse del otro. O sea, esa frase que no se me olvide para poder justo retomarla. O sea, si el Estado, la religión o el capitalismo son todos esos referentes simbólicos y esos cambian, decía que hay una referencia que no cambia. Hay una referencia que está en todas las épocas, en todos los humanos, en todas las sociedades. Y esa referencia es el vacío. Es decir, las ciudades, los pueblitos, todas se constituyen alrededor de un espacio vacío. Ese espacio vacío le llamamos plaza.
Puede ser la Plaza Roja de Moscú, puede ser el Zócalo de México, puede ser la Macroplaza de Monterrey o la plaza del pueblito pequeño. Es que entonces, alrededor de, se constituyen las ciudades. En esas mismas ciudades, en esos mismos vacíos, perdón, en esas mismas plazas, suelen ponerse las instituciones representativas de esa sociedad. El Palacio de Gobierno, una iglesia o la catedral, una iglesia importante o la catedral, el Kremlin en la Plaza Roja. O sea, los referentes simbólicos más importantes están alrededor del vacío, que se piensa como centro, no es un centro físico-geográfico necesariamente, sino donde se ubican los centros de las ciudades, o de los pueblitos o de las sociedades. Eso mismo podríamos decir del sujeto. Un sujeto se constituye alrededor del vacío. Y muy cerquita podríamos ubicar aquello que desde el psicoanálisis pensaríamos como los referentes fundamentales para que se constituya un sujeto. Forzando un poco un dibujo imaginario, tendríamos que decir que muy cerquita de eso está el deseo, está la castración, está el pecho kleiniano, está el nombre del padre lacaniano, etc. O sea, siempre ahí cerca. Pero entonces el referente sería ese vacío. Ese vacío implicaría, ese vacío en el sujeto implicaría aquello donde la representación no llega. Es un vacío de representación. El capitalismo justamente sería una respuesta para no encontrarse jamás con ese vacío constituyente del sujeto. ¿Cómo nos damos cuenta que justo trabaja para no encontrarse con ese vacío constituyente? Bueno, yo les he llamado los semblantes de la muerte. ¿Cómo nos encontramos con esa ausencia de representación? No hay que hacer mucho. Para encontrarnos con esa ausencia de representación, basta que una persona se detenga y deje de moverse y entonces se encuentre con una cierta quietud, es decir, con una ausencia de movimiento. Basta que se encuentre en silencio y entonces se encuentre con una ausencia de sonido. Basta que deje de prender la luz y entonces se encuentre con la oscuridad, es decir, con una ausencia de luz. Y basta que no se encuentre con un otro y entonces se encuentre con la soledad. Y entonces se encuentre en la ausencia de presencia. Las 4 cosas que acabo de decir, oscuridad, soledad, quietud y silencio, no tienen definición positiva. Todas son ausencia de algo. Son cosas que sin embargo sabemos que siempre están ahí. Todos hemos sentido de eso algo. Al mismo tiempo diríamos que son las cosas que nos acercarían a una cierta intimidad. Un encuentro con uno, pues implicaría algo de silencio, implicaría un encuentro íntimo con uno, implicaría algo de silencio, algo de soledad, una luz que no fuera tan avasallante, etc. ¿Y las ciudades qué son? Justo lo contrario. O sea, una ciudad son las ciudades de la luz. Las ciudades son sobrepobladas. Las ciudades son muy ruidosas. Las ciudades siempre están en movimiento. Es decir, vivimos en una lógica que efectivamente obedece a no encontrarse con uno. Ahorita dijiste, el capitalismo es un horror al vacío. Uh-huh. Y leí una frase hace rato que puso mi hermano en Facebook y decía, todos estamos rotos, pero es ahí por donde entra la luz. Me gustó mucho. Uh-huh. ¿De quién es? De Hemingway. Bueno, me gustó mucho. Uh-huh. Precisamente porque alude a esto, uh-huh. Pues al vacío, ¿no? A encontrarnos con nosotros mismos. Y que al menos en lo personal fue algo que yo vi mucho ahora con lo de la pandemia. Que si uh-huh. entonces entras a tu casa y
pues te topas con lo que hay ahí, empiezas a preguntarte o a cuestionarte cosas y eso lleva a la angustia. Claro. Y la angustia lleva al encuentro con el afecto básico de uno mismo. Sí, híjole, ahí se abren más cosas. Pero a ver, quiero recordar primero este asunto de el trabajo de distinguirse de lo diferente, algo así. Del Sí, otro, así, ¿no? O sea, vaya, esa frase me parece muy importante. Es algo para poder como pensar profundamente. El otro sería lo diferente, desde una lógica. No creo que tendríamos que extenderlo mucho, pero bueno, desde una lógica, cuando se constituye un yo, en consecuencia, al decir yo soy esto, se constituye una negatividad. ¿Cuál negatividad? Es que construir un yo implica construir lo exterior y lo diferente. En positivo sería yo soy esto. En la negatividad sería lo que yo no soy es exterior a mí y lo que yo no soy es diferente de mí. Bueno, a ese terreno de lo diferente, desde el psicoanálisis primero le vendría un cuestionamiento. Ese yo, que desde Lacan sería un moi, solamente da cuenta de una parte de lo que soy, pero no alcanza para todo lo que un sujeto es. Solamente sería la representación, una representación imaginaria de lo que se es, no todo lo que se es. Hay, por otro lado, en relación a esto de un trabajo de separarse o diferenciarse del otro, en el que es que el yo está cargado de representación, pero estamos hablando que un sujeto se constituye alrededor de un vacío. Bueno, es que ese vacío efectivamente no es el yo. Ese vacío no es del orden de la representación. Ese vacío implicaría aquello que también nos concierne, que constantemente estamos generando instituciones alrededor de ese vacío, pero que ese vacío somos también nosotros. Es muy curioso que vivimos entonces en una época donde estamos sobrepoblados, pero al mismo tiempo estamos en una época en donde las personas se sienten absolutamente solas, muchas personas. Es muy curioso que vivimos en una época donde hay tanto ruido y al mismo tiempo muchas personas que con ninguno de esos ruidos se pacifican ni se identifican. Es decir, la intención de tapar el vacío, ese vacío de representación, esa parte tan esencial que nos constituye, no solamente fracasa, sino que incluso la intensifica. Si dijimos que íbamos a hablar de la muerte, justamente sería para llegar al asunto de que, y entonces la muerte, ¿qué es? No voy a darle una respuesta a eso porque eso no tiene respuesta. La muerte no es del orden del ser. Las cosas son, una taza es una taza y entonces tiene una representación. Un sillón es un sillón y tiene una representación. Un concepto tiene una representación. Pero la muerte no tiene representación. La muerte no es del orden del ser. Ahorita tú hablabas de la Segunda Guerra Mundial y claro, o sea, una de las cosas más significativas es la experiencia del humano con la muerte a partir de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial viene la potencia máxima de destrucción humana, no solo con el Holocausto, sino también con la bomba atómica. ¿Cuáles son las respuestas de la humanidad en función de eso? Pues una ilusión de progreso basada principalmente en la idea de que la ciencia era la que nos iba a ir generando un progreso continuo e interminable. Pareciera justo como ponerle un velo ilusorio a ese potencial destructivo y particularmente a la muerte. A la muerte la humanidad no la ha tocado ni tantito, porque la muerte no es una voluntad, la muerte no es una cosa. O sea, la muerte ha estado y estará.
es una respuesta ante la mortalidad. El humano ha supuesto a través de la ciencia que va a lograr vencer todos los límites. A ese discurso científico se le suma un discurso capitalista y ambos tendrían como fin vencer todos los límites. ¿Y cuál es justamente el límite de lo vivo, no solo del humano? Pues la muerte. Aquello que carece de representación, aquello que el discurso científico objetivable, observable, no va a alcanzar a objetivar porque no es del orden del objetivable, y que el capitalismo, independientemente de que ofrezca llenar con objetos materiales los vacíos, no va a lograr llenar jamás ese espacio porque no es del orden de la positividad, de la representación, de la materialidad. Si le quitamos además, si atacamos, bueno, perdón, quiero volver a la misma frase de esto de trabajar y en el diferenciarse, separarse del otro. Es que justo la muerte es lo otro radical. Es decir, justamente aquello que carece de representación y de lo que entonces efectivamente el humano trataría recurrentemente de poder separarse, de poder diferenciarse. Otra manera de decirlo es de afirmar su vida. Esto me recuerda a lo que planteaba Lacan acerca de la pulsión de muerte. Acerca de la pulsión de muerte hablaba ponía el ejemplo que Freud, retomando a Freud acerca del Fordar, que decía que entonces Lacan plantea que entonces la pulsión de muerte es como un intento de separarse del otro. Pero bien entiendo que decías anteriormente, no sé si lo dijiste ahorita o lo platicamos antes, acerca de que la pulsión de muerte no tiene una voluntad, por lo tanto no pulsa, por lo tanto no puede ser una pulsión de muerte. Entonces, en ese sentido, si estamos diciendo que, no sé si contradiciendo a Lacan, o sea, no sé si te refieras a eso, pero entonces, como, ¿qué vuelta le das? Pues no por contradecir a Lacan, yo creo que por cuestionar el origen del concepto de la pulsión de muerte. O sea, volverlo pulsión es, recordemos que pulsión freudiana tiene como antecedente la voluntad en Schopenhauer. Algo que obedece a un cierto empuje o una cierta voluntad. Esto implica darle una positividad. O sea, si la muerte pulsa, entonces sería algo del orden de lo positivo, del orden del ser, del orden de la intención, del orden de la voluntad. Y de la muerte no sabemos nada. La muerte no es de ese terreno. ¿Por qué no es? Porque no es. No es del ser, es del no ser. Vladimir Yankelevich dice en su libro de la muerte: lo contrario de vivir no es morir, es no vivir. Y lo contrario de morir es no morir. ¿Por qué hace esta diferencia? Para decir, a ver, tú puedes agarrar el negro y el blanco y hacer los opuestos porque pertenecen al mismo campo, el campo de los colores. Tú puedes agarrar lo bueno y lo malo porque pertenecen al mismo campo, el campo de las cualidades. Pero tú no puedes agarrar la vida y la muerte y hacer las opuestas porque no pertenecen al mismo campo. La vida es del orden del ser, la muerte es del orden del no ser. No son contrarios. En ese mismo sentido, entonces, ¿a qué se refiere Yankelevich con que lo contrario de vivir es no vivir? Bueno, la filosofía, el psicoanálisis nos ayuda mucho para dar cuenta que en español lo tenemos, afortunadamente, que una cosa es ser y otra cosa es estar. En otras lenguas no lo tenemos así, sino por su contexto, el sein en alemán, el être en francés, el to be en inglés, donde ser y estar están en la misma palabra. Pero es que, ¿por qué no es lo mismo ser y estar?
Bueno, porque todos podemos saber lo que implica estar con otro y sentirnos solos. Todos sabemos lo que es estar en una experiencia, pero realmente no estar adentro de la experiencia. Bueno, pues se puede estar existiendo y no necesariamente viviendo. Es decir, vivir no es simplemente un asunto biológico, eso sería existir. Vivir implica un sujeto implicado, vinculado, viviendo, en un sentido, encontrándose genuinamente en la experiencia, no en una vivencia automática. Y entonces, ¿cómo nombrarías esta cuestión de la compulsión a la repetición? O de esta cuestión que si Lacan comentaba, ¿no? O planteaba acerca de si la compulsión a la repetición o eso de la pulsión de muerte que va hacia lo mismo, es como en un afán de, poniendo la palabra afán, pero es como que en una intención de separarse del otro, entonces, ¿cómo lo nombrarías? Bueno, creo que hay dos cosas distintas, pero en sí, todo aquello que implica maneras de afirmarse en la vida. Pero entonces, claro, eso despierta una pregunta. Pero entonces, ¿destruir es una manera de afirmarse en la vida? Sí. Es decir, entonces el animal que mata al macho una vez que procreó, ¿está matando o se está afirmando en la vida? Pues es una manera de afirmarse instintivamente. Y entonces el humano, que no por necesidad mata a otro humano, ¿se está afirmando en la vida? ¿Con la complejidad de lo humano? Sí. Es decir, en el terreno del animal nos quedaríamos en el terreno de la necesidad. Pero ¿qué podría llevar a un ser humano a darle un balazo a otro y una vez que se murió, darle un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto, si ya no es del orden de que la biología fue exterminada? En la complejidad humana, un sujeto que efectivamente sigue disparando y entre tanto afirmando una voluntad de afirmarse vivo. Claro, el humano tiene un nivel de complejidad justamente por haberse separado de un orden biológico y abrirle a su ser otras complejidades. Destruir entonces, ¿es del orden de la muerte o es del orden de lo vivo? Pues es del orden de lo vivo. Uh-huh. Eso me recordó a este libro de Muerte y Alteridad, ajá, que hablaba acerca de cuando uno mata a otro, cómo se adquiriera el cierto poder. Ajá. Uh-huh. Sí, ¿no? O sea, Byung-Chul Han en ese libro lo retoma de Elias Canetti y donde justamente da cuenta de, yo creo que psicoanalíticamente también lo podemos decir, André Green tiene unos conceptos muy bellos, muy lúcidos, acerca de lo que él le llama el narcisismo de vida y el narcisismo de muerte. Y entonces dice, un narcisismo puede erigirse de dos formas. Una es vinculándose con el otro, vinculándose con el mundo, vinculándose consigo mismo, sabe que existe, se sabe vivo a través de sus vínculos, a través del otro, a través del encuentro. Otra manera, bueno, a esto le llamó narcisismo de vida. Otra manera es destruir al otro. Y una vez destruido, solamente queda él. En consecuencia, así también afirma su existencia, destruyendo. Son maneras de efectivamente afirmar la existencia. Una muy vivificante, la otra muy destructiva. ¿Es pulsión de muerte? No, para mí no. Es un sujeto afirmando su existencia a través de formas destructivas. Eso está muy interesante. ¿Qué es la muerte entonces? Pensaría yo. O sea, es que la muerte se acerca más. Bueno, no ¿qué es la muerte? No, yo no puedo responder eso.
¿Cómo podríamos acercarnos a una noción que no fuera propiamente pulsión, ya que la muerte no pulsa, donde un sujeto psíquicamente se siente morir? Bueno, tú hace ratito hablabas de la angustia. Un sujeto psíquicamente muere en toda aquella contraste en el que se encuentra falto de representación. La muerte es la ausencia de representación. ¿Cuál es el afecto que justo se le despierta al ser humano cuando se encuentra carente de representación? La angustia. La angustia entonces es la denuncia de que existe un vacío central a partir del cual se erige y se constituye un sujeto. Y la muerte está al principio, está al final, está en medio. ¿Dónde está? Esa muerte psíquica, lo carente, lo ausente de representación, está en todos lados. Es decir, no es que esté en el centro. Winnicott tiene un artículo que se llama Nada en el centro. No es que esté propiamente en el centro, sino en todo caso en un movimiento. Está en un principio, bueno, sí, está en un principio, pues efectivamente cuando un bebé nace, lo primero que también le pasa es una separación. Esa separación le hace encontrarse con una ausencia. Esa ausencia no es pensable ni representable y tendrá que venir el otro, el pecho, la madre, a efectivamente hacer presencia donde había ausencia. Ok, está en un principio. Antes de que ese bebé naciera, ¿ya estaba? Ya estaba. Claro, porque cuando vives, por ende está la muerte. Claro. Es decir, siempre habrá una negatividad que efectivamente empujará a construir positividad. Desde esta noción, entonces, el aparato psíquico sería un sistema abierto que todo el tiempo está trabajando para hacer positividad de la negatividad, para hacer homogéneo lo heterogéneo. Es decir, vuelvo a esto que decías de trabajar para separarse de lo otro. Bueno, sería como trabajar para darle positividad a aquella negatividad. El otro no el semejante, porque eso es lo que lleva a otra cosa. ¿Y cómo le puede hacer un ser humano para poder separarse, entre comillas? No es posible, pero para trabajar, más que para separarse, para trabajar en función de esa negatividad, o en relación, o en respuesta más bien a esa negatividad, pues justamente a partir del otro. Es en el encuentro con el otro, con lo otro, es en el vínculo en donde un sujeto se constituye. Sin otro no hay sujeto. ¿Y qué hacen? Pues bueno, en otros lugares lo he comentado, pero es así como, no me acuerdo si ya te dije a ti lo del dedito. ¿Ya hicimos lo del dedito? Creo que no. ¿No? Mira, levanto un dedito. ¿Qué sientes? No sé, podría decirte muchas cosas. Depende, todo depende. Bueno, levanta el otro dedito. Y ahora tócate así. ¿Qué sientes? Mi dedo tocando mi otro dedo. Bueno, pues un humano así siente muy pocas cosas. Algunos dirían que no sienten nada. Es que solamente en el encuentro con lo otro y con el otro, el humano se siente. Es en el encuentro donde se constituye un sujeto. Y si le quitamos lo otro y el otro, pues entonces nos encontramos con esa experiencia que siempre está ahí. En soledad, en silencio, en ausencias. Uno, sin hacer nada, se encuentra con ese vacío que siempre estuvo ahí y siempre está ahí. Dos cosas que me recordaron, y esto para también ir como concluyendo. Una, te decía que voy a estar otra vez en la obra de A Puerta Cerrada de Sartre, y hay una frase que dice mi personaje que le dice a la otra chica que yo siempre me siento desde el interior. Entonces esto me hace pensar en esto del dedito, ¿no? Y otra cosa, referente a esto,
diferenciarse del otro. En el seminario que estabas dando, al que entré contigo, hablabas acerca del definir, del dar fin, que también me parece bien significativo, porque creo que tiene que ver con la separación. Y también me parece que decía Lacan, ¿no? O sea, el sujeto aparece cuando el yo se separa del otro. O sea, hablando de que el yo y el sujeto son dos distintos, entonces el sujeto aparece cuando entonces el yo se separa del otro. Creo que hay un punto en el que eso propiamente no es posible. O sea, el otro entonces sería la alteridad. La alteridad no es algo ajeno al sujeto. Un sujeto en sí mismo es alteridad. Yo, freudianamente, se arma a partir de la identificación con el otro. Ok, entonces ese yo ya es otro. Sujeto, dice Lacan, es el efecto de la articulación de un significante con otro significante. O sea, no es el significante, tampoco es la articulación, sino que es el efecto. Pero eso ya implica un sistema de significantes. Eso ya implica al otro. Entonces el sujeto no es una entidad individual. Bueno, de entrada ni siquiera sería una entidad, eso ya sería otro tema. O sea, el sujeto no es una esencia, no es eso. Es un efecto. Y de entrada, qué importante, hablando de los referentes de nuestra época, el individuo, el individualismo. Bueno, a ver, entonces un sujeto psíquico, un sujeto del inconsciente, para constituirse, se constituye en el encuentro con lo y el otro. No está dado nada más así. Por otro lado, el individualismo vuelve sobre las desmentidas de la muerte. Por ejemplo, ¿cuál es el órgano central de nuestro cuerpo? Tal vez alguien piense el cerebro. Bueno, ok. Pues sí, si le quitas el cerebro al cuerpo, el resto del cuerpo deja de funcionar. Ok. Bueno, devolvemos al cerebro. Quítale el corazón. No funciona. Bueno, ok. Vamos a poner el cerebro y el corazón. Quítale el riñón. Quítale el estómago. No funciona. Quítale las venas. No funciona. ¿Qué quiere decir? Que no funcionamos por una cosa individual, sino que funcionamos por un sistema. Es el sistema lo que genera que circulemos. Más allá, ahí está el cuerpo. Está íntegro, todos sus órganos funcionan suficientemente. ¿Con eso ya funcionamos? A ver, quítale el oxígeno. Quítale el alimento. No, pues no funciona. Es decir, formamos parte de un sistema. El mito del individualismo forma parte de la misma idea humana, ilusoria, de eternidad, divinidad, y formar parte de una especie de entidad sagrada. No. Sin sistema, como parte de un todo, no funcionamos. Y claro, ahorita decías, no es posible separarse del todo. O sea, no se puede porque algo queda. Y que justo creo que eso es algo que se hace en análisis. Un encuentro con un otro para dar posibilidad a lo que no está, a lo que se pueda construir ahí, en ese espacio analítico. Entonces, como última pregunta, pensaría si el psicoanálisis pudiera ser una respuesta Sí, a puntos suspensivos. O sea, como decía Lacan, dentro de los discursos occidentales,
el psicoanálisis sigue siendo la aproximación más importante para el encuentro con uno mismo. Una respuesta para el encuentro con la verdad propia. Y el psicoanálisis efectivamente sigue siendo un referente para el encuentro con la verdad propia. Es decir, no forma parte de otros discursos que tienen una verdad cerrada, que tienen una verdad observable y comprobable, que tienen una verdad reduccionista. Es decir, en ese punto también es importante dar cuenta que el psicoanálisis es un discurso subversivo. En épocas freudianas, subversivo de la represión. En épocas modernas, también la represión coexiste, pero también subversivo de épocas de la cosificación. Que era algo que decíamos ahorita antes de empezar, ¿no? Uh-huh. De subversivo. Que aunque a lo mejor no sea propiamente la intención de uno de ir a preguntar, cuestionar y poner en tensión, uh-huh, lo hace propiamente el psicoanálisis. Claro, o sea, un ser humano va y se encuentra con su discurso, y en el encuentro con su discurso se revelan cosas que efectivamente vienen a subvertir las versiones que se había contado. Toda construcción, dice Hegel, implica una destrucción. Construir un momento nuevo implica destruir un momento anterior. Si el psicoanálisis se cierra y se asienta sobre las verdades ya dichas, entonces mermaría el espíritu psicoanalítico de tener preguntas vivas, abiertas, con respuestas singulares. Y fíjate que ya tomando en cuenta esto que vas diciendo, te voy a contar algo que pasó. Generalmente cuando hemos ido con otros analistas a charlar, hay Andrés, que es quien me ayuda con los diseños gráficos del podcast, así como también me ayuda como con las ilustraciones y todo esto. Generalmente a los analistas les damos una ilustración referente al tema que hemos hablado, y como era difícil pensar la muerte y simbolizarla gráficamente, entonces yo le comentaba, bueno, pues yo no te voy a decir qué hagas, porque al fin de cuentas es tu arte, el arte que nosotros como grupo o equipo que trabajamos le damos de agradecimiento a la persona que nos está brindando su conocimiento. Entonces traje uno que me dio el ilustrador, y justamente tiene que ver con el encuentro del otro. Te lo voy a dar. Uh-huh. Y no sé, o sea, no fue realmente algo así como pensado, ni siquiera fue así que yo le comentara, sino propiamente él lo hizo y me dijo, es este. Entonces pienso que es un encuentro con un otro. Uh-huh, claro. Qué importante, digo, por un lado, bueno, gracias. Es difícil pensar la muerte, decías, bueno, es que la muerte no es pensable, no es del orden de la representación, ni en el pensamiento a nivel consciente, ni en el inconsciente. La muerte no tiene representación. Qué importante el asunto de y dónde particularmente nos encontramos viviendo el asunto de la muerte. Bueno, ya decía en un punto en las ausencias, pero también en el otro. O sea, si el otro existe y en consecuencia existe una diferencia, quiere decir que yo soy mortal. La sola existencia de lo diferente, lo que me devuelve es mi propia finitud. Y es en el encuentro, pues, donde efectivamente podemos afirmar la vida, porque nuestra finitud está presente siempre. Y bueno, y por otro lado, pienso en los colores, me hace pensar en el yin-yang, ¿no? O sea, es como muy claro. A ver, entonces, vivir y morir no son contrarios, pero no quiere decir que entre ellos no exista una incidencia. Así como cuando vemos el yin-yang, hay algo del orden del oscuro en lo claro, y hay algo del orden de lo claro en el terreno del oscuro. No son opuestos y sin embargo se inciden todo el tiempo. Y pues bueno, Mauricio, te agradezco mucho. Siempre aprendo mucho de ti. Entonces, una vez más,
gracias y entonces espero que nos podamos volver a encontrar en otro momento, en otro espacio, en este mismo espacio. Te agradezco mucho y a todos les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. Síganos como Psicoanalytics y los esperamos en la próxima.